más alejadas, ¿no?, de nuestro foco de atención, que es el Oblast de Donetsk. Sí que ha habido algunas noticias desde Zaporilla, pero que no son muy significativas. Sabéis que hay un pequeño avance en torno al río Dnieper y que, aunque nosotros lo teníamos marcado, se ha confirmado la toma de la localidad de Plavny y un pequeño avance hacia Stepnohirsk. Sin embargo, el frente que se está agitando más es el de la triple frontera de Zaporilla, Dnipropetrovsk y Donetsk. Ese, que lo hemos categorizado muchas veces, ¿no?, como frente sur de Donetsk, realmente incluye muchas localidades que yo, al menos, sin saber lo que va a pasar, he señalado en numerosas ocasiones que creo que están limitadas por el río Vovcha, pero que es inviable, al menos ahora mismo, que Rusia pretenda avanzar por todo el curso del río Vovcha en la zona sur, porque eso implicaría prácticamente llegar hasta completar Zaporilla y entrar de nuevo, ¿no?, en Dnipropetrovsk. Eso al corto plazo no lo veo, pero sí que hay una serie de pueblos que están al sur del río Vovcha y que tienen esa facilidad para Rusia que no tienen los que están al norte. Entonces, si nos acercamos a la zona de color amarillo, justo en esa triple frontera, no hay grandes novedades en torno a Zaporilla, pero sí lo hay en el sur de Donetsk. Recordaréis que hemos explicado que quedaban muy poquitos pueblos, apenas 4 o 5 pueblos durante las últimas semanas, que Rusia ha ido tomando varios de ellos y, si me apuráis, ha tomado todos en distintos momentos, pero no simultáneamente. De hecho, ahora mismo hay una zona gris, no, una zona de tierra de nadie entre Andrivka, Kletsove y Oleksandrograd. Las dos localidades han tenido asaltos, han estado controladas por los rusos más o menos, ¿no?, en las últimas semanas, y en este momento los ucranianos todavía consiguen mantener parte de ese territorio. Y un poquito más al sur encontramos varios salientes hacia Dnipropetrovsk. Ahí los rusos han conseguido de manera exitosa pues avanzar en dirección a el pueblo de Novoselivka, y cuando la única localidad que quedaba en Donetsk, que era Komishubaj, se veía rodeada tanto por el norte como por el sur, no es un rodeo completo, pero sí que es una especie de caldero de estos que tanto intentan hacer los rusos, ¿no? Tomar el pueblo que se encuentra al noroeste y los dos pueblos al suroeste, Novogerorivka y Zaporizhzhia. Bueno, pues estos dos han servido para presionar, y ahora mismo la tierra de nadie que había en Komishubaj, que era una zona amplia, ahora mismo casi no existe. Queda una pequeña porción de campo a las afueras de Ternove, que también es Dnipropetrovsk, y que por lo tanto Komishubaj estaría bajo control ruso prácticamente. Mientras que, como digo, todavía los ucranianos han conseguido recuperar terreno en Oleksandrograd y en Andrivka, Kletsove. Esto, bueno, pues lo que podéis ver en el mapa, ¿no? En color amarillo, el avance ruso, y si nos permite la aplicación ampliar, pues veréis en verde una pequeña franja que es en la que ha avanzado Ucrania. Lo mismo ocurre en un saliente un poquito más al norte que tienen los rusos en Dnipropetrovsk, que también es, pues se ha visto ahora en disputa con los ucranianos, porque Ucrania ha conseguido también de manera exitosa lanzar un contraataque al norte de Dachne. En estos momentos hemos marcado las afueras al norte como territorio controlado por Ucrania, recuperado, no el que tenían hasta ahora, y en amarillo la mayor parte de la localidad, pero ha habido disputa en prácticamente toda la frontera de Dnipropetrovsk con Donetsk, en la cual había presencia rusa, y además Ucrania recuperando territorio. Lo mismo pasa en el resto del territorio en esta zona, que se encuentra ya no solo al sur del río Vovcha, sino entre el río Vovcha y el río Solena, o al sur del río Solena, ¿no?, que es un río que se encuentra justo al norte del río Vovcha en esta zona. Y es que los rusos no han completado la toma de Muravka ni de todo el territorio que separa estos dos ríos. Así que sí, han avanzado enormemente en la zona, hasta el punto de que podemos decir, y seguramente no nos equivoquemos, que en el mes de septiembre completan la toma de Donetsk sur, pero
Por el momento no ha sido así. Por el momento los ucranianos mantienen, eh, yo no quiero decir la iniciativa, porque no es tampoco tanto, pero sí que mantienen la capacidad para dar contraataques que limiten los avances rusos. Bien. Bueno, ya si nos vamos al frente de Pokrovsk, en el frente de Pokrovsk y el de Konstantinivka, las dinámicas son muy parecidas. Tenemos que ir comentándolas, pero hoy son bastante parecidas. Y es que hay dos franjas de color verde que vais a poder ver, una a las afueras de, bueno, dentro del caldero de Pokrovsk hay un asalto ruso que se ha repelido exitosamente desde Leontovich y Troyanda hacia el centro de la localidad. Todos los reportes que ha habido de presencia dentro de Pokrovsk después o han sido simplemente unidades de reconocimiento, saboteadores, lo que corresponda, o han sido repelidos. Estuvieron muy cerca de cortar una de las carreteras importantes, ¿no? De salida de la ciudad o de entrada, ¿no? Pero a día de hoy los rusos han tenido que combatir bastante para poder mantener su presencia en Leontovichi. Se supone que los ucranianos les han expulsado de Troyanda y que queda una zona de nadie. Al mismo tiempo, también hay reportes de que se estarían dando combates para entrar por la E50, por el sur, porque tiene otra vía, la E50 por el noroeste, pero la que viene desde la ciudad de Donetsk, la capital del oblast, esa carretera pasa por dos pueblos que son Novopavlivka y Chunishine, y esos dos todavía están marcados como bajo control ucraniano, pero ha habido reportes para todos los gustos durante los últimos meses. Ahora se supone que también hay algún conato de asalto por este distrito, el distrito de Shakhtarsky, en el sur de Pokrovsk. No tenemos información de consolidación. De reportes, todos los que queráis, pero claro, nadie está consiguiendo, ¿no?, torcer el brazo al otro. Sin embargo, en Mirnograd, que está justo al lado, los ucranianos ya habían lanzado varios contraataques importantes que intentaban o romper el cerco o hacer inviable la presencia de los rusos al norte, que ya sabéis que con esa sobreextensión que tuvieron en el saliente norte, los ucranianos vieron la posibilidad de presionar y romper ese avance por tres zonas, desde Shahove, desde Novo Shahove, y que son las dos localidades que harían un cuello de botella sobre el saliente norte de Rusia, y también en torno a la carretera que conecta con Konstantinivka, que ya sabéis que lleva mucho tiempo bajo control ruso, pero los ucranianos atacaron Nikolaivka, Novoekonomishne, bueno, sobre todo Nikolaivka, que queda un poquito más al sur. Novoekonomishne diría que está más al norte de la carretera, pero la atraviesa, ¿no? Pues fueron hacia Nikolaivka y Novoekonomishne. Y también se dieron reportes poco fiables, porque nunca hubo consolidación, pero pocas cuentas pro-ucranianas se hicieron eco, pero es verdad que hubo reportes de que los ucranianos habían llegado hasta Mirne. Esto ya es bastante profundo dentro de las líneas rusas. Ahora mismo en el mapa podéis ver justo al lado de Mirnograd Novoekonomichne, que eso es una de las localidades que os menciono. ¿Veis el caldero, no? Pues toda la zona de color verde que queda al norte son los otros dos frentes por donde ha presionado Ucrania exitosamente. Digamos que el de Nikolaivka y Novoekonomichne no ha sido tan poco exitoso. Primero, porque ha conseguido entrar en estas localidades. Para empezar, ya no está consolidada la presencia rusa. Segundo, porque ha evitado que los rusos asalten Mirnograd por ahora. O que intenten, bueno, intentarlo han intentado, que consigan tomar o asaltar la carretera norte, los pueblos de Rudinske y Vilitske. No los ha tomado Rusia. Así que ya es otro éxito. Claro, Ucrania tampoco ha conseguido tomar el territorio. Pero hay una tercera cuestión que puede ser interesante, y es que ahora hay una zona de tierra de nadie en disputa en el este de Mirnograd. Es muy pequeña, nosotros ni siquiera la hemos marcado, pero ya significa que hay combates en la zona. Mientras que en los dos puntos del norte, que es el que aparece en verde, significa que los ucranianos lograron consolidar ese territorio. Hay que explicar, esto ya lo señalamos la semana pasada, no es el avance de ahora, pero hay que contextualizar para la gente que no lo sepa.
El avance de la semana pasada se basó en que los rusos no habían consolidado la zona, habían avanzado en numerosas direcciones, ¿no? Que parecía que iba a caer todo Dobropilia o todo Sajove, no se sabía muy bien lo que estaba pasando, había muchos reportes, había una extensión grande de los rusos en la zona y se amenazaba con cortar la carretera de Kramatorsk. Bueno, pues finalmente no consolidaron su posición, los ucranianos trajeron muchísimos refuerzos y también eso dice mucho, que hagan falta tantos refuerzos para evitar un colapso deja bastante tocada las posibilidades ucranianas en otras zonas y además indica bastante, ¿no? Pero bueno, lo importante es que consiguieron consolidar la zona en verde, frenar a los rusos. Y esta semana la novedad está en que parece que la zona en disputa se sigue expandiendo. Hay una carrera por cerrar uno de los dos calderos. El que los ucranianos intentan hacer a los rusos entre Sajove y Nove Sajove y el que los rusos intentan hacer a Sajove, la ciudad que se queda justo al este del saliente, avanzando hacia Sofivka, que es un pequeño pueblo, muy pequeño, en la orilla del río Kazensi-Torets, que pasa por la localidad de Toretsk. Si podéis ver el mapa en vuestro ordenador o en vuestro móvil o lo que sea, lo podréis profundizar, pero desde este plano en el que estamos se ve. Son las dos localidades que quedan en el caldero que hace el saliente ruso. Son Shahove y Toretsk. Esas dos son las que están ahora mismo en juego por la presión sobre Sofivka, un pequeño pueblo, como digo, al lado de Toretsk. ¿Cómo están comportándose los rusos? No están teniendo un gran desempeño en la consolidación de las afueras de Kucheriv Yar, que es el pico del saliente, para el que no vea las localidades, es el pico del saliente amarillo. Pero sí están avanzando hacia el norte en torno a Sofivka, es decir, al este del caldero. Sobre todo hemos visto el norte de Rusin Yar. Rusin Yar, que es la localidad que está justo aquí en el mapa, a medio camino entre este avance ruso y la localidad de Konstantinivka. De hecho, tiene relevancia ya en su momento cuando los rusos asaltaron Rusin Yar antes de cualquier otra ruptura, de la amenaza de colapso o de los pueblos, ¿no? que os estoy mencionando ahora, ya era significativo de cara a presionar Konstantinivka. Bueno, pues esta semana, de hecho ha sido hace unos pocos días, los rusos han conseguido tomar por completo Rusin Yar y sus afueras, llegando, como señalaba antes, a estos pequeños embalses, creo que son embalses lo que tenemos aquí, que están cerca de Sofivka y del Kasenyi Toretsk. Bueno, pues es relevante, no está siendo por ahora algo rupturista, ya lo explicaremos cuando ocurra algo, pero se están posicionando los dos bien, ¿no? Ucrania y Rusia en este punto. A ver, es verdad que Ucrania lo que está manteniendo es un territorio que antes ya controlaba y que había perdido. O sea que tampoco es en absoluto una toma de la iniciativa ni un romper las líneas rusas. Es sencillamente pues limitar el avance ruso o recuperar territorio que hace 2 días ya era suyo. O sea que tampoco diría que es un éxito, ¿no? Pero al menos evitar un colapso, según cómo se mire, se puede considerar éxito. Ahora hay que ver los rusos qué hacen. Su objetivo parece, como decimos, la pinza sobre Sofivka para intentar acabar con la presión ucraniana desde Sajove. Sería bastante exitoso para Rusia conseguir eso. Mientras que en dirección a Konstantinivka no parece que se esté moviendo o que estén priorizando la consolidación de Rusin Yar por ahora para lanzar un asalto a los pueblos que quedan en las afueras de Konstantinivka, que podría ser interesante porque si lo hacen, pues al final Konstantinivka se encontraría en una situación similar a la de Pokrovsk y eso pues a los rusos le conviene, pero porque los rusos han aprovechado por otras 3 zonas. Ya estamos en Konstantinivka, ¿vale? Aquí lo podéis ver en el mapa. Primero, al sur de Konstantinivka veis una mancha de color azul especialmente intenso, que es un reservorio de agua. También está eso, el embalse de Klebanvik. Otras semanas hemos explicado que los rusos habían lanzado un asalto sobre el pueblo de Klebanvik y que estaba muy cerca
de crear pues, un embolsamiento de las tropas ucranianas al sur de este embalse. Por ahora, los ucranianos están resistiendo el cerco que se podría crear en la zona del agua, por ahora, ¿no? En torno en este caso es el Kryvyi Toretsk, el río que pasa por aquí desde Toretsk hacia Konstantinivka. Mm, el cuello de botella que se localiza en el pueblo, ¿no? de Klebanvik sigue siendo tierra de nadie. Entonces los rusos han avanzado varias veces, pero ahora en nuestro mapa les hemos dado menos territorio. El segundo punto de avance es el pueblo de Oleksandre Sultine. Es muy pequeño, tendríais que avanzar, o sea, agrandar mucho el mapa, pero para los que estéis ahora mismo con ello, es la entrada suroriental de la ciudad. No tiene ningún tipo de significado estratégico porque está cortada por Rusia, pero en ese punto también hemos visto presión rusa. Menor en la última semana. El sitio donde más presión ha habido, sin duda, es la nueva franja que hay en color verde. Pretechine. Importante, porque los rusos hace más de una semana lanzaron un asalto sobre Konstantinivka por el este que llegó a las afueras, que se estuvo reportando que había un intento de asalto al norte de la carretera, la T0504, que es la que viene de Pokrovsk, pero en su zona oriental, la que conectaría con Chasiv Yar. Es decir, este mes pasado termina la toma de Chasiv Yar, los rusos aprovechan que los ucranianos han desviado recursos a Pokrovsk para evitar el colapso y lanzan un asalto desde Predtechine. Bueno, los ucranianos en esta nueva toma, ¿no? como hemos señalado ahora de la iniciativa, ¿no? para lanzar contraataques, aunque sea para recuperar el territorio que tenían y no para lanzarlo sobre importantes zonas rusas, han recuperado todo el territorio que hay a las afueras de Konstantinivka hasta Predtechine. No sabemos muy bien si esto se quedará así, se congelará o se intensificarán las batallas para uno o para otro para que puedan, pues eso, ¿no? Apostar por esta ciudad. Así que esta es la novedad en torno a Konstantinivka. Igual que pasa con Pokrovsk, los ucranianos han recuperado territorio en zonas de asalto. Veis, por lo tanto, tres zonas verdes en este momento. Una en las afueras de Pokrovsk directamente, al sur y al oeste. Otra a las afueras del saliente norte de Pokrovsk, que es ese sitio donde se desbordaron los rusos. Y otra en las afueras de Konstantinivka, de nuevo, igual que en Pokrovsk, repeliendo un intento de asalto, en este caso por el este. El de Predtechine también ha sido, bueno, como el de Troyanda, ¿no? Pues un intento infructuoso, pero que los rusos pues seguirán, ¿no? trabajando en una estrategia para acercar la ciudad o para avanzar, ¿no? en cortar sus comunicaciones. Por ahora, viendo cómo están centrándose en Sajove, que está en medio de todo, tiene sentido que si se hacen con Sajove puedan ser fuertes en el territorio que hay a medio camino de las dos carreteras, la que conecta Pokrovsk con Kramatorsk y la que conecta Konstantinivka con Kramatorsk. Eso lo podéis ver así con la foto más amplia que hemos puesto ahora el oblast entero. Si nos acercamos un poco, simplemente veríais eso, ¿no? Que las carreteras tienen un territorio en medio que es donde están los rusos enfocándose y que con la toma de Sajove puede ser, en función de las defensas ucranianas, que consiguieran avanzar en la estrategia del cerco doble, que se acabase convirtiendo en un frente que apunte a Kramatorsk, que se olvide de Pokrovsk y que Pokrovsk se quede concentrado en las tropas que quedan en el caldero y no en las que van por el saliente. En su momento se hablaba de ir a por Dobropilia, pero se vio claramente que lo primero que se hizo cuando hubo una ruptura fue ir a la carretera de Dobropilia con Kramatorsk. Así que tampoco son tontos, ¿no? Los rusos aquí están viendo lo mismo que hicieron entre Pokrovsk y Konstantinivka. Si tú cortas ya la carretera de Dobropilia con Kramatorsk y avanzas por el territorio entre las dos carreteras, Kramatorsk empieza a ponerse fea. Por supuesto, le quedaría muchísimo recorrido, ¿eh? Pero bueno, son cosas que se van viendo venir y que luego no nos sorprendan. Vale, si vamos al frente del norte de Donetsk, que veis justo dos localidades de las que siempre hablamos, pues Limán, Siversk, ¿no? que se encuentran las dos muy cerca de la frontera con Lugansk. No hemos tenido avances estos últimos días, pero
bueno, avances que hayamos marcado en el mapa, porque yo os quiero decir que el asalto en la ciudad de Zarichne sigue dando avances constantemente, pero es otra vez tierra de nadie. Yo la semana pasada me atreví a decir que me parecía el asalto más importante en curso en toda Ucrania, ahora mismo, en toda Ucrania, el de la localidad de Zarichne. Para los que no la tengáis localizada en el mapa, estamos hablando de las afueras de Limán, que Limán sí que la veis, creo. Me parece que está. Vale, no sale el nombre justamente, pero en la parte más al norte que estamos viendo ahora mismo en pantalla, hay un avance hacia el sur. Ahora vemos Limán, perfecto. Y de hecho ahora vemos Zarichne. Están los ucranianos conteniendo como pueden a una distancia prudencial todas las tropas rusas, desde el pico en Sandrijolove al norte, vamos, la parte de arriba de la pantalla, hasta en Siversk con el bosque de Serebrianka. Vale, los rusos han conseguido romper varias líneas. Primero, el bosque de Serebrianka. Ya es prácticamente todo territorio ruso. Queda alguna zona que está sin consolidar, pero el río Donetsk puede marcar ahí la nueva línea en el futuro. Vamos, que tienen avance mucho más libre que lo que han tenido durante estos años. Vamos a ver si los ucranianos siguen dando batalla por el sur del bosque, por el río Donetsk, perdón, pero bueno, a priori los rusos han conseguido lo más complicado, ¿no? Que es la toma de Serebrianka y de la inmensa mayoría del bosque. Segunda línea que se ha roto y que, por lo tanto, deja ver que va a haber más avances es la toma de Torske, que es ese pueblo que veis ahí también en color amarillo ya. Con la toma de Torske, los rusos solamente tienen Zarichne impidiéndoles, pues no el asalto al imán, pero acercarse al imán. Y Zarichne también está siendo asaltada, como digo. Hay avances dentro de Zarichne, no en las afueras, sino dentro. Vamos a ver qué pasa y vamos a ver cuánto tiempo dura esto. Pero a mí, que el bosque de Serebrianka y que Torsk y Zarichne estén en la situación que están, me parece muy serio. Bastante más que Pokrovsk. Y insisto que es una afirmación pues un poco eh, ambiciosa. Después, lo que ocurre por el norte, que también ahí tenéis un saliente que va hacia el camino de Stavki, también Zarichne. Yo creo que sí, es importante, pero no se están tomando las localidades al oeste, no se está consolidando el territorio al oeste y sirve como vector que hasta que no veamos el desarrollo de la batalla de Sarichne, pues todavía veo más que nada presión. Pero en el momento en el que Sarichne caiga y esto avance hacia el sur, nos estamos plantando ya en las afueras de Limán. Nos estamos plantando en las afueras de Limán y eso pues es importante. Vale, vamos un poquito más al norte, un poquito más, ahí sí, a la triple frontera entre Kharkov, Donetsk y Lugansk, porque, como os decía, hoy era Ucrania la que estaba lanzando contraataques sin que eso implicara que estaba, pues eso, ¿no? Avanzando con la iniciativa sobre el territorio ruso o controlado por Rusia, sino que está recuperando el territorio que había perdido hace 2 semanas o está presionando sobre zonas que estaban a punto de colapsar. Bueno, en esta zona de la triple frontera nos encontramos con una situación bastante parecida a la que hemos mencionado en Pokrovsk y Konstantinivka. Es decir, los ucranianos han lanzado ataques, han recuperado territorio, pero no es un territorio que rompa las líneas rusas, sino que simplemente limita los avances que ya estaban realizando los rusos. Bueno, vemos a ver los pueblos que aquí los tenemos. Novomijailivka es el límite al que se había llegado con la zona gris, ¿no? La zona que estaba en tierra de nadie para Rusia y para Ucrania. Ahí es donde se había llegado por parte de Ucrania, avanzando sobre Novimir, la propia Novomijailivka. Hay unos reportes de que hasta Ritkoduf, por la parte occidental, también está ahora mismo en disputa. Lo tenemos marcado como que está bajo control ruso, pero hay disputa por este pueblo y los rusos, por su parte, han consolidado Hlushchenkove. Vamos a ver de nuevo qué ocurre. Ha habido también reportes en torno a Jrekivka, vaya, o sea que toda la frontera en esta zona está en disputa, con avances ucranianos y rusos constantes, pero que por lo que nosotros tenemos entendido, si no ha habido una consolidación del territorio,
Novomikhailivka y Rizkodub los hemos seguido marcando como controlados por Rusia, pero hay que entender que los contraataques están viniendo por parte de Ucrania y son importantes. Vale, por último, porque ahora mismo las otras zonas que hay en medio pues no me interesan tanto en el sentido de que no hay novedades, vamos a ir a Kupiansk, porque aunque también ya terminamos, ya vamos bastante rápido en eso. Kupiansk no es, la iniciativa rusa no ha mostrado más avances, pero la ucraniana está ahora mismo dando reportes de que la zona más peligrosa, ¿no?, para la carretera occidental de Kupiansk, que los rusos habían avanzado, la estarían recuperando los ucranianos. Otra vez, igual que en la triple frontera de antes, igual que en Pokrovsk, en Konstantinivka, los ucranianos solamente estarían limitando un avance ruso, no estarían recuperando mucho territorio. Pero si los reportes se acaban confirmando, significaría que la tierra de nadie va desde la carretera que podéis ver que entra en Kupiansk, que no está bajo control ruso, hasta la localidad de Moskovka, prácticamente entera. Claro, no toda la localidad estará bajo control disputado, ¿no? Rusia ha consolidado esas posiciones, pero hay reportes de que los combates se están dando en toda esta masa de territorio en color amarillo que vemos en la zona noroccidental de Kupiansk. Así que, pues eso es lo que tenemos en esta ciudad. Es que es importante porque si los ucranianos permiten o no pueden evitar que los rusos se acerquen a esta carretera, es casi tan peligroso como si cortaran el puente del río Oskil. Es verdad que todavía queda abierta la vía de entrada y salida sur de la ciudad y que por lo tanto no estarían aislados, pero se complica mucho la situación. Se complica bastante porque esa carretera obliga a dar un rodeo, no está conectada con el este de Kharkov, está conectada con el territorio cerca del río Oskil que controlan los rusos, vaya, que no es muy eficaz. Y que la ciudad de Kupiansk es ahora mismo el tapón o el dique de contención de todo el territorio que hay en ese caldero al este del río Oskil, en Kharkov. Eso es muy importante, porque si los rusos consiguen tomar ese sector o ese subsector, se liberan una cantidad de tropas enorme en este punto, porque se ha reforzado mucho durante estos meses la defensa ucraniana al norte y al este de Kupiansk. Así que bueno, eso es lo que tenemos esta semana en los frentes.